Escritores y artistas debatieron sobre los desafíos culturales en el Consejo Nacional de la UNIAC que se celebró hoy en La Habana. Prepara el Ballet Nacional de Cuba nueva temporada de Don Quijote para este fin de semana. Y evocan al poeta Nicolás Guillén a unas horas de que se conmemore el aniversario 120 de su natalicio. Saludos desde La Habana, abrimos la última emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este viernes 8 de julio de 2022. Hoy ha tenido lugar en la capital del país una intensa jornada de trabajo en la que han participado reconocidos escritores y artistas de toda Cuba, quienes integran el Consejo Nacional de la UNIAC. La organización de la vanguardia artística cubana, con más de 6 décadas de existencia, es un espacio imprescindible de encuentro de los creadores más importantes del país y desde ella se piensa y defiende la cultura e identidad nacional, en diálogo fecundo con el sistema de instituciones artísticas y la sociedad toda. La UNIAC de Fidel y Guillén, la de los grandes intelectuales y artistas cubanos, la que fue pilar del acto fundacional de la cultura en revolución, es una historia intensa, pletórica de acontecimientos, de debates complejos y fructíferos. Ha sido el diálogo franco y constructivo de los creadores con sus instituciones, la oportunidad de aportar a la sociedad, porque la cultura es sostén y materia de la identidad, de la nación toda. Lo dijo Fidel Castro, lo primero que hay que salvar es la cultura. Aquel Congreso de agosto de 1961 fue muestra de la vocación humanista de una revolución que entendió y asumió el arte y la literatura no como privilegio de élites, sino como un derecho inalienable de todo el pueblo. Una revolución auténtica tiene que ser, también, una revolución de la cultura. En años de aplicación de raigales políticas para el acceso y la promoción del hecho cultural, la UNIAC estuvo en la vanguardia y también participó en meridianas discusiones sobre la naturaleza misma del arte, su responsabilidad social, su impacto en la calidad de vida de la ciudadanía. No ha sido un camino fácil, pero las grandes obras suelen demandar grandes empeños. Y al empeño de la UNIAC se sumaron desde el principio los mejores, los más reconocidos, los más activos y respetados creadores. Esa ha sido una de sus misiones: aglutinar, reunir en torno a principios esenciales un conjunto diverso de visiones, de maneras de hacer y expresar la cultura. Escritores, músicos, actores, bailarines, realizadores de cine, radio y televisión, artistas visuales, diseñadores, todos encontraron espacios en la UNIAC. En congresos y otros importantes encuentros se han discutido temas fundamentales. Fidel estuvo muchas veces dialogante, atento, con el mismo espíritu del que hizo gala en las reuniones en la Biblioteca Nacional en junio de 1961, génesis de la organización. Pasado, presente, porvenir, es la unión de todas las generaciones, los de ayer y los de hoy. Es la unión que ratifica su compromiso permanente con la construcción de una sociedad cada vez más justa, parte indiscutible de una gesta, garantía de continuidad. Intelectuales, artistas, periodistas, creadores nos acompañarán siempre en el empeño de que este archipiélago que la revolución puso en el mapa político del mundo siga siendo reconocido también por su singular modo de pelear cantando, bailando, riendo y venciendo. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. La celebración este viernes del Consejo Nacional de la UNIAC ha permitido a la presidencia de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana pasar revista a los acuerdos y planteamientos de su 9º Congreso y proyectar la nueva etapa de trabajo. Y para conocer sobre el desarrollo de este encuentro, ya me acompaña ahora frente a las cámaras de este noticiero el presidente de la UNIAC, Luis Morlote, y también nuestro director. Qué bueno que puedas estar aquí conmigo. A veces pasa esto, ¿eh? Así mismo, estás acabadito de llegar, Morlote, del Palacio de las Convenciones. Cuéntanos cuál ha sido la importancia para la UNIAC del desarrollo de este Consejo Nacional. Mira, Indira, nosotros teníamos el desafío de celebrar un Consejo Nacional luego de 2 años y medio que no habíamos podido tener un encuentro presencial. Hay que recordar que el Consejo Nacional de la UNIAC
es el máximo órgano de dirección electo en el Congreso, en este caso en el 9º Congreso en el 2019. Es un órgano de dirección integrado por más de un centenar de escritores y artistas de todo el país, que, como es lógico, durante la etapa de la pandemia no pudimos tener encuentros presenciales. La unidad siguió trabajando en sus órganos de gobierno a partir del debate, por videoconferencia, buscando otros soportes comunicativos, pero esta posibilidad de encontrarnos cara a cara, de poder revisar los acuerdos y planteamientos de aquel 9º Congreso, de evaluar qué hemos cumplido, qué zona no se ha avanzado lo suficiente, de poder dialogar con el sistema institucional de la cultura, con otras organizaciones de la sociedad y otras instituciones que forman parte de ese grupo de trabajo que está expresado dentro de los acuerdos y planteamientos como los responsables de algunos de los temas que se han discutido. Hay que recordar que siempre el trabajo de la UNIA tiene una proyección social que hace que muchos de los temas que se discutan, como la educación o como la oferta al turismo, cultural quiero decir al turismo, o como el combate a lacras como el racismo o los propios programas de adelanto de la mujer, tienen en la unidad siempre un espacio para la reflexión, para el debate, una proyección a partir del liderazgo de los escritores artistas. Por lo tanto, encontrarnos este viernes, poder discutir con escritores artistas, ver las visiones de cada uno de los territorios, que estuvieran con nosotros de manera presencial, representantes de esas instituciones, que pudiéramos cerrar de alguna manera una etapa de trabajo, luego del Congreso, que han pasado 3 años, y que también pudiéramos proyectar cuáles son las prioridades de trabajo de la organización para la nueva etapa. Yo creo que eso ha sido muy importante y siempre, por supuesto, un encuentro de este tipo nos hace pensar en la cantidad de desafíos que tiene la organización por delante, que fueron desafíos identificados en el Congreso, pero que la complejidad del momento que estamos viviendo, el efecto del recrudecimiento del bloqueo, la manera en que hay un grupo de complejidad en la sociedad, hace que la unidad tenga también un encargo social de seguir aportando a la vida de la sociedad. En este momento, ¿cuáles fueron los principales temas que se debatieron? Mira, nosotros trabajamos en este consejo por comisiones, respondiendo a las asociaciones que tiene la organización. La organización tiene 5 asociaciones, una asociación de escritores, una de músicos, unos artistas escénicos, unos artistas de la plástica y uno de creadores del cine, la radio y la televisión. Y nosotros decidimos encontrarnos por asociaciones para poder de manera más eficiente revisar los temas que son prioridades para el trabajo de los artistas de cada uno de esos espacios. Fueron discusiones profundas, fueron discusiones complejas, con puntos de vista a veces diferentes, algunos discrepantes, como es lógico, pero fue la posibilidad de examinar uno por uno de las prioridades del trabajo que tenemos en cada una de las expresiones artísticas. Y por supuesto, el que nos acompañara el sistema institucional de la cultura, estuvieran los medios de comunicación, estuvieran representantes de otros espacios de la sociedad, te digo que pudieran participar. Yo creo que habría que decir que los temas siguen siendo esos que nosotros identificamos, cómo seguir avanzando, por ejemplo, en temas relacionados con el aporte de los escritores y artistas a la educación, en los procesos educativos. El trabajo cultural comunitario sigue siendo una prioridad para el trabajo de la unidad. Los aportes del movimiento artístico e intelectual al combate, la lucha contra el racismo. Hoy existe un programa nacional de lucha contra el racismo, como existe un programa de adelanto de las mujeres. O, por ejemplo, la importancia de seguir perfeccionando y seguir aportando el movimiento artístico e intelectual a la enseñanza artística, que es una prioridad. La relación con los jóvenes, ahora mismo la unidad, hoy se discutió mucho de eso, se discutió con mucha fuerza. La unidad está desarrollando un proceso de crecimiento, de qué manera vamos a incorporar otras generaciones al trabajo de la unidad que van a complementar el pensamiento, la acción, el aporte de las generaciones que durante 6 décadas han integrado la organización. Es un abanico de temas muy amplio. Yo creo que nosotros podremos ir dando información en próximas emisiones también de cómo ha ido desarrollándose el trabajo y cuáles son los derroteros en que la unidad hoy acordó en su plenario en la tarde, que va a encaminar su ruta de trabajo en los próximos años. Me gustaría que hablara sobre eso, proyecciones, desafíos, lo has mencionado de alguna manera. ¿Cómo ves el futuro de la UNIAC? Mira, yo creo que indiscutiblemente la unidad tiene un desafío, que yo creo que es un desafío perenne, que es el desafío de parecerse a su tiempo. Yo creo que el reto que tiene la organización es que esa organización se parezca al tiempo que estamos viviendo, que sea útil para los escritores y artistas, que sea ese foro de debate y de participación cotidiana, donde se escuchen todos los criterios, donde se llegue a consenso, donde se piense la cultura. Hay que recordar que la unidad, creada, concebida por Fidel, con aquella generación de fundadores, pensó mucho en cómo la utilidad era aportar desde ese espacio de contrapartida institucional, desde ese llamado a la institución
a que conocieran el pensamiento de los creadores, a hacer un ejercicio eficiente de la política cultural a partir del aporte de todos. Yo creo que ese es un desafío que tiene la organización. Te decía, con este crecimiento, uno de los desafíos que tiene es seguir incorporando jóvenes a la vida de la organización, ser más activa la organización en sus bases, volver a la comunidad. Hay casi 3 décadas de trabajo en la comunidad con proyectos comunitarios de mucha excelencia. Bueno, la unidad tiene que estar allí presente en la comunidad. Y por supuesto hay áreas como la educación, como te decía, como el turismo, como la economía de la cultura, ese debate entre mercado y arte que tenemos que hacer y que está tan de moda en este momento. O, por ejemplo, como te decía, la enseñanza artística, que es un tema esencial. O la crítica artística y literaria, que fue un debate, bueno, que ofrecemos en los medios de comunicación, cómo ayudar a orientar al público. Esos son temas que están dentro de la agenda de trabajo, una agenda amplia, pero yo creo que como tenemos una organización tan amplia, una organización de país integrada por más de 9.000 miembros, es también la posibilidad de que si todos trabajamos, si todos aportamos, como nos pidió el primer secretario del partido, Díaz Canel, en el 9º Congreso, no vamos a dejar morir ese Congreso, que es no dejar morir el debate y el aporte de una organización de creadores colectiva, que es un privilegio para este país. Muchísimas gracias, Marlote, por este diálogo. Qué bueno que te dio tiempo de llegar. Y por supuesto que este noticiero ofrecerá amplia información en próximas emisiones sobre los acuerdos y propuestas que se realizaron en este segundo Consejo Nacional de la UNIAC. Tiempo entonces de hacer una primera pausa en esta emisión y después de los mensajes promocionales estaremos hablando de la nueva temporada del Ballet Nacional de Cuba para este fin de semana. No abandone la sintonía. Enseguida estoy de vuelta. Semilla que América alumbró, limpia baja de la higuera, la sangre de flor de escuela de tu voz. En Camagüey se prepara por estos días el Festival Nacional de Teatro que se realizará del 18 al 28 de noviembre. Desde este mes de julio, sus organizadores preparan el programa de presentaciones e invitados. Mi colega Amy Amargós nos tiene los detalles. El Festival de Teatro regresará a Camagüey del 18 al 28 de noviembre. Una fiesta que le pertenece a la ciudad. Oportunidad para mirar hacia adentro como una gran vitrina el quehacer de las tablas cubanas. Está dedicado a Verónica Lin, una actriz monumental, grande del teatro, del cine, la televisión en Cuba, y a la fundación, a los 60 años de la fundación de los teatros de Guiñol en todo el país. Todavía estamos en el proceso de selección de las obras que van a estar en el festival y se necesita que el festival sea ese espacio de confrontación donde el teatro cubano mire hacia el futuro. Agrupaciones de varias provincias del país se insertarán en esta fiesta teatral. Jornadas para pensar desde la particularidad de cada grupo, sus caminos, sus destinos. El Festival Nacional de Teatro de Camagüey será el eje fundamental para conocer el presente de la manifestación escénica. Desde las tablas ensancharán la capacidad de diálogo, cuestionarán, dinamizarán el entorno e iluminarán las sombras. En Camagüey, Amy Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Es uno de nuestros titulares. Este fin de semana se presenta la nueva temporada del Ballet Nacional de Cuba con la puesta en escena de Don Quijote en el Teatro Nacional. A los ensayos de la compañía asistió un equipo de nuestro noticiero y ya le contamos. El Ballet Nacional de Cuba se encuentra preparando la temporada de la obra Don Quijote. Don Quijote trae a un talento muy joven. La compañía realmente baila casi toda la compañía. Estamos trayendo, como motivo de una colaboración con la Compañía Nacional de México, a una chica muy joven de solo 21 años, Valeria, que bailará con nuestro primer bailarín, Dani Hernández.
Esto ha sido un intercambio que hemos estado haciendo desde el 2019. Mis primeros pasos dentro de la dirección fue tener ese impulso, ¿no?, de que las compañías latinoamericanas que tanto tuvieron el apoyo de nuestros fundadores, Fernando y Alicia Alonso, se sientan en el intercambio y además se sientan que puedan venir no solo en la fecha señalada de un Festival Internacional de Ballet de La Habana, sino durante una temporada como lo estamos haciendo en estos momentos. El personaje que interpreto es el personaje de Basilio, personaje protagónico del ballet Don Quijote, de la versión cubana por Alicia Alonso. Es un barbero, es un muchacho de pueblo, enamorado de una quitri espectacular y nada, es eso, es ser una persona jovial, normal, como somos todos en esta obra. La primera solista de la Compañía Nacional de Danza de México, Valeria Mariaud, estrena en el protagónico de un ballet en Cuba. Para empezar, ensayar con Biensay ha sido un regalo para mí, poder tenerla a ella como maestra y enseñarme como todas estas correcciones y aprender tanto de ella, porque bueno, ella fue una bailarinaza, entonces para mí verla y que me lo comparta es como enriquecer este rol que me toca interpretar, como agarrar como su kitri, pero convertirla en mi kitri y como todo eso y mezclarlo, y bueno, es muy muy grato para mí. Y con Dani, bueno, realmente nunca he bailado tampoco con un bailarín que no fuera de la compañía en donde yo estoy, entonces como el llegar y ponernos de acuerdo y aprenderme el rol en momentitos de 3 días y órale, empezar a ensayar con él, ha sido también una experiencia muy padre. El Gustado Clásico estará en escena en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba los días 8, 9, 10, 14, 15, 26 y 27 de julio. La función del viernes 8 de julio, la primera de las presentaciones de la temporada de Don Quijote, estará dedicada a celebrar los 75 años de la emisora Radio Reloj. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Y nuestra sección Contrapunteo ha estado dedicada esta semana a la programación cultural para este verano 2022. Mi colega Yuris Norido ofrece nuestra opinión editorial en el cierre de nuestro debate semanal, como cada viernes. Bienvenido. Indira, muchísimas gracias, qué amable. Compleja, muy compleja es la situación actual. No habría ni que decirlo, es más que evidente. La crisis económica que afronta el país, la situación energética, el panorama del transporte, son muchos retos para la nación toda y hay que asumirlos con espíritu creativo. Eso le corresponde, entre otros sectores, al entramado cultural. Y la etapa que ha iniciado el verano es particularmente demandante, desafiante. Conformar una programación cultural para el verano que articule propuestas múltiples, que llegue a todo el país y, algo fundamental, que sea una programación de calidad, no es cuestión de coser y cantar. Hay que implicar a muchas instancias. Y aunque las estructuras existen, no funcionan por sí solas. Aquí no se puede dejar nada a la improvisación. Aquí todo tiene que ser funcional. Y funcionalidad implica equilibrio, eficacia, trabajo en equipo. Mucho se ha dicho esta semana. La comunidad tiene que ser el ámbito privilegiado, porque en la comunidad, en los barrios, se deciden muchas de las batallas contemporáneas, teniendo en cuenta de que allí se concretan muchas de las problemáticas sociales. A ver, se cuenta con un sistema de instituciones culturales que garantizan una programación estable todo el año, pero hay importantes sectores de la población que no acuden a las instituciones culturales, teatros, salas de conciertos, bibliotecas, galerías. Por lo tanto, aquí habría que recrear el célebre aforismo de Mahoma y la montaña. Hay que ir al barrio, llevar cultura al barrio y algo importante, se podrían aprovechar las potencialidades de cada lugar, integrar propuestas que incluyan a los profesionales de las artes con aficionados. No hay fórmulas predeterminadas, tiene que ver mucho con el empeño y la creatividad de las instituciones culturales de cada territorio y con la capacidad de articular ese empeño, incorporando a organizaciones y a la ciudadanía de cada lugar. Esto es muy fácil decirlo, difícil es concretarlo.
difícil pero necesario. En tiempos de crisis, la cultura es mucho más que refugio o ámbito de evasión. La cultura puede, y de hecho incide en la elevación de la calidad de vida, y los artistas tienen una responsabilidad con la sociedad donde viven, donde crean. El verano cultural tiene que ser un empeño de mucha gente porque implica a toda la sociedad en todo su extraordinario espectro. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, por estas opiniones en el cierre de nuestro debate semanal de Contrapunteo. Ahora hagamos una segunda pausa en esta emisión y en el próximo segmento recordamos al poeta nacional de Cuba, Nicolás Guillén, en el aniversario 120 de su natalicio. Usted no cambie su sintonía, enseguida estoy de vuelta. En Santiago de Cuba se celebra por estos días la edición 41 de la Fiesta del Fuego. La víspera se celebró una jornada dedicada a la rebeldía esclava y al cimarronaje cultural con un encuentro de grupos portadores en el monumento al cimarrón ubicado en el poblado del Cobre. Este año se cumple el cuarto de siglo del emplazamiento de este monumento del escultor y dibujante Alberto Lescay Merencio, Premio Nacional de Artes Plásticas. Caminos abiertos entre lomeríos o 333 escalones llevan hasta el monumento al cimarrón ubicado en el poblado El Cobre de Santiago de Cuba. Aquí cada 7 de julio evoluciona la cultura popular con uno de sus rituales más legítimos. 25 años celebra como fecha de emplazamiento en este 2022 el monumento que reverencia la rebeldía esclava, el fin de la explotación, la resistencia y el cimarronaje cultural. La extracción minera durante siglos justo en este mismo sitio asentó una historia de continuas sublevaciones y leyendas. El monumento al cimarrón se ha convertido, y con todos los derechos, en referencia obligada para todos aquellos que quieran acercarse al gran misterio de la cubanía. Para los primeros días de julio aparece en la Loma del Cardenillo un cimarrón mestizo. Creció alimentándose de ñame con bacalao en Monteverde, Guantánamo, y tuvo como amigos a Luciano y José Manuel, haitianos de nacimiento. Juan González es uno de los líderes religiosos que aparece con sus rituales en cada festival desde el Cobre. Se le ve bien de cerca cuando la fiesta eleva su fuego hasta el monumento del cimarrón. El buen momento que usted sube hasta aquí o llega hasta aquí es algo que es parte de algo mucho más grande. Esta montaña es el símbolo de todas las montañas a donde subieron los esclavos. Y eso por supuesto que es algo colectivo, y esa montaña aquí define, tiene ese simbolismo que es un simbolismo colectivo, ¿no?, de todos los esclavos que subieron hacia las montañas. Este movimiento de personas que tienen muchas otras cosas que hacer, pero se han movilizado hacia Santiago de Cuba porque saben que ese llamado tiene un fundamento y tiene una proyección universal, tiene una proyección cósmica, como la tiene el llamado de los cimarrones, que es por la libertad de nosotros. Carlos Fernández y Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. El 10 de julio de 1902 nació en Camagüey Nicolás Guillén, poeta nacional cubano. La obra de este extraordinario intelectual ha marcado el devenir de la lírica insular. Al cierre de esta emisión y a manera de homenaje a unas horas de que conmemoremos el aniversario 120 de su natalicio, evocamos esos aportes. Yoruba soy, lloro en
Un verdadero acontecimiento literario fue la publicación en 1930 en las páginas del Diario de la Marina de Motivos del Son. Nicolás Guillén, en poco tiempo, se hizo muy conocido, pues los poemas causaron una intensa polémica. Pocas veces antes se había visto un acercamiento tan decidido desde la poesía a todo el acervo popular. Los poemas de Motivos eran en esencia tan musicales que muchos compositores se dieron a la tentación de ponerlos en partitura. Esa circunstancia amplió considerablemente la popularidad de Guillén. Un tiempo después apareció su primer libro, Son Gorocosongo, donde incluyó textos de Motivos y otros nuevos poemas. El acercamiento al negro no era superficial ni festinado, como el de tantos contemporáneos. La reflexión, sin ser didáctica o evidentemente militante, era mucho más profunda. Eran poemas mulatos, como apunta en el subtítulo de esa obra, que se adentraban en la dimensión cultural del mestizaje, con impresionantes traslaciones de la identidad y el dialecto popular a un ámbito estético de altura, sin desdorar autenticidad. Años después, esa visión se radicalizaría más y Guillén asumió también una posición crítica ante el racismo y la discriminación. Son años de formación política que tienen un paralelo en su formación literaria. La trascendencia de Guillén llegó a ser universal, pudo haberse regodeado en su fama, pero decidió trabajar en pos del desarrollo de una nueva manera de sustentar la creación. A lo largo de su vida, su producción literaria transitó desde el posmodernismo, pasando por las experiencias vanguardistas de los años 20, hasta cristalizar una auténtica poesía negra o afroantillana. Nicolás Guillén murió después de una larga enfermedad el 17 de julio de 1989 en La Habana. Cuba lloró a quien fuera declarado poeta nacional por sus aportes indiscutidos al cuerpo poético de la nación, reconociendo y exaltando el extraordinario acervo popular. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre los debates que sostuvieron escritores y artistas sobre los desafíos culturales en el Consejo Nacional de la UNIAC que se celebró hoy en La Habana. Le pusimos al tanto de los preparativos para la nueva temporada de Don Quijote por el Ballet Nacional de Cuba para este fin de semana y rendimos tributo desde nuestro Noticiero Cultural al poeta Nicolás Guillén a unas horas de que se conmemore el aniversario 120 de su natalicio. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros, por supuesto, regresaremos el lunes con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana y les deseo que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos.